Hola, ¿cómo está? Me imagino. Un poquito más tarde hoy, ¿no? Bueno, lo que pasa es que siempre que trato o vengo por mi cuenta, me pasa lo mismo. Ya van 2 o 3 veces. No, vamos a tener que utilizar otra forma. Pero bueno, siempre las cosas, cuando se dan así, pido disculpas, por supuesto, por la hora de comienzo. Pero por otro lado, es lo que sucede, es lo que es. Si nos ponemos a buscar las causas, y podríamos encontrar muchas. Pero bueno, tenemos que tratar de integrar todo esto ahora en el presente, en este diálogo que estamos haciendo ahora, ¿no? En esto que va, así como empezó, se va a ir desgranando de a poquito. Bueno, así que esta es la idea. Vamos a ir de a poquito. Iba a empezar con una cosa que estaba leyendo hoy a la tarde. Es un texto cortito, muy cortito, que se llama Una isla. Es de un libro de Dolina que se llama El bar del infierno. Un libro relativamente nuevo, no es de los más antiguos de él, pero bueno. Y dice, es interesante, a mí me gustó. Dice, según Claudio Eliano, Anostus es una isla situada en la entrada del Mediterráneo, no lejos del estrecho de Gibraltar. Dice, allí no puede saberse si es de noche o es de día, más o menos como ahora. Una bruma luminosa produce el efecto de un ocaso perpetuo. Hay también 2 ríos, en cuyas márgenes crecen árboles frutales en ambos lados. Los que se hallan junto al río del dolor dan frutos que producen pena. El viajero que los prueba pasa el resto de sus días en un hondo padecimiento. Los frutos de los árboles del río del placer dan al que los muerde un goce cierto, pero que no dura casi nada. El navegante portugués Lourenço Gonçalves anduvo por allí muchas veces y declaró que el dolor prolongado y el placer efímero no eran una propiedad de los árboles, sino de los hombres. Muy bonito, pues tiene toda una filosofía al final y como siempre el estilo, ¿no? El estilo ese bello, poético. Bueno, esto así como para una pequeña introducción. Hoy no vine, por supuesto que siempre está la poesía y toda esa mirada que yo le doy a las cosas. Pero hoy traje un tema que ya hace ya un tiempito, una vez lo había presentado acá, pero que me llama la atención mucho. Es un tema científico, o sea, esto es ciencia pura, ¿no? Tiene que ver con esa creencia que tenemos siempre, o que más o menos uno ha ido adoptando, ¿no? Con el tema de la genética, de que, como esas cosas que ya no se puede, que uno no puede zafar, ya que vienen con uno, digamos, forman parte de su estructura cromosómica, genética. Y entonces, tal es así que, con el asunto de descubrir la característica del genoma humano, se está estudiando bastante la posibilidad de prevenir enfermedades, conociendo ya que determinados cromosomas pueden estar afectados, y entonces la persona puede tener tendencia a una determinada enfermedad o a otra. Y se podría estar previniendo eso, sabiendo ya que está destinado de esa manera y de una manera muy difícil de modificar. Bueno, se trata de evitar la enfermedad tratándolo de alguna manera preventivamente, ya sea cualquier trastorno, ¿no? Alimenticio, congénito, o físico, o neurológico, lo que sea. Ahora, ¿qué sucede? Surge un trabajo del profesor Bruce Lipton, profesor de la Universidad de Wisconsin y de Stanford, que habla de la epigenética. A alguno le va a sonar, porque yo alguna vez lo mencioné, pero muy al pasar así, ¿no? Y me parece interesante, muy interesante.
El trabajo del doctor Lipton muestra que los genes y el ADN, que ustedes saben es lo que nos marca, nos constituye como individuos, nos hace diferentes, cada uno tiene su propio ADN, su propio sello, su propio ritmo, su propia firma, la voz, etcétera, etcétera, impresiones digitales, todo. Entonces, que nos diferencia unos de otros. Bueno, después sabemos por el programa de acá que lo que nos une es el corazón, pero que lo que nos diferencia es la genética. Pero ¿qué pasa? Este hombre, Lipton, ha hecho un trabajo que muestra que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, como que fueran lo que está en ellos ya está, es una cosa insalvable. No, como lo enunciaba ese determinismo genético, la herencia de Darwin, etc., sino que los genes y el ADN están influenciados por señales externas, no es el individuo, sino lo que lo influye de afuera. Es más importante entonces la membrana de la célula. Ustedes saben que una célula tiene, para los que no han estudiado eso, a veces se enseña en el secundario, pero la mayoría de las veces nos olvidamos de todas esas cosas. La célula tiene una membrana que la rodea, que le permite tener un determinado límite, ¿no? Una forma ovoide o redonda, pero esa membrana que lo separa del mundo, de lo que está dentro y de lo que está fuera de la célula, se llama membrana. Y lo que está dentro es el protoplasma, y en el centro hay un núcleo, que es donde se produce la reproducción de la célula. Muy bien. O sea que la membrana sería nada más, cuando uno lo estudia así, o hasta hace unos cuantos años, cuando yo estudiaba citología, que es la parte de la medicina que estudia la célula, se estudiaba de que, bueno, esa era la función de la membrana, una especie de comunicador con lo de afuera y lo de adentro, que dejaba pasar algunas cosas y permitía eliminar los desechos de la célula, porque la célula, como cualquier organismo, asimila cosas y expulsa cosas. Bueno, entonces, esa era la función de la membrana, pero parecería, con estos estudios nuevos, que la membrana, como decíamos recién, es el contacto con lo de afuera, ¿no? Así como nuestra piel también sería así, ¿no? Lo que nos separa de lo que nos rodea. Esto unifica la biología celular, fíjense qué interesante, con la física cuántica. Acuérdense que nosotros siempre hablamos de eso porque cuando explicamos cómo suceden los fenómenos en el espacio-tiempo en el que nos movemos en esta dimensión, ya no es más que estamos separados, sino que todo está unido, y que no hay espacios vacíos, sino que todo está lleno de partículas, ¿no es cierto?, subatómicas, pequeñísimas y veloces, entonces que eso es lo que de alguna manera, cuando se mueven y a una gran velocidad, dan la sensación que formaran algo compacto, pero ya sabemos que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto une con la física cuántica, este tema de la biología de Lipton, porque esto lo que permite es entender que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestras creencias o manera de pensar. Quiere decir que lo que nos rodea y las influencias que tenemos con nuestros pensamientos y sentimientos pueden modificar lo que viene genéticamente, o sea, todo lo que tenemos, el cuerpo mismo, lo que recibimos del medio ambiente, en realidad determina nuestra calidad de vida. Bueno, entonces la epigenética es el control de los genes y va transformando las señales en la medida que influye sobre la célula. Entonces es cuando el organismo desde adentro empieza a leer la señal del medio ambiente, o sea, lo que nos rodea. No es indiferente, no está separado, otra vez volvemos a lo mismo, está integrado, está unido. Entonces ¿qué hace esto? Si el medio ambiente tiene una señal, ¿no es cierto?, y a través de la membrana
lo genético empieza a configurarse de otra manera, o recibe, lee la señal. ¿Y cómo la traduce? ¿Cómo responde a esa señal? La traduce en el comportamiento el comportamiento y la genética, o sea, en respuesta epigenética. Más allá, epi quiere decir por encima. Epi es por encima. Entonces un prefijo griego. Entonces, más allá de la genética, por encima de la genética. Entonces, esta señal que está leyendo nos dice que lo primero que produce las modificaciones genéticas es la señal del medio ambiente. Segundo, las proteínas que están ahí cromosomáticas, que son como una funda. Parece que el ADN y al cromosoma lo cubren una especie de funda. Esas fundas son las proteínas cromosomáticas. Entonces, cuando uno quita la funda, entonces puede leer el ADN. Yo trato de decirlo despacio y lo más clarito posible. Yo sé que no es sencillo. Yo no soy, aclaro, un experto en este tema. Lo traigo porque me parece tan importante que en un área donde nadie se mete, porque parece que es lo intocable, que es la genética, también entra la influencia de cómo vivimos, qué hacemos, la importancia de lo que nos rodea. Entonces ya no hay nada que quede como preservado de eso, ¿no? De los continuos cambios. Entonces decíamos que estas proteínas, que son la funda como una funda del ADN, que después hay que quitarla para poder leerlo. Esta funda responde al medio ambiente, o sea, que para leer el ADN hay que pasar por eso. Entonces hay que sacar la funda. Entonces sería, primero, señal del medio ambiente. Segundo, afectar la proteína para que se corra la funda y aparece el gen. Y después se produce la copia del gen llamado ARN, no ADN, ARN. Y después, en quinto lugar, el ARN genera una nueva proteína, que es donde empezaría a producirse los cambios. El ADN está en tercer lugar. Toda la biología convencional decía que el ADN está en primer lugar, es el elemento primero. Sin embargo, la epigenética dice que si queremos cambiar los genes, lo que tenemos que hacer es cambiar el medio ambiente. Y a través del medio ambiente nosotros, y los genes cambiarán. Es algo muy interesante. Ahora, el medio ambiente, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente no es solamente el organismo humano. El medio ambiente es lo que rodea todo, es esa energía que está en todas partes. Entonces el medio ambiente, lo que nos rodea, influye en nosotros. Es una energía, es energía universal. El sol, los planetas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso influye en la biología, en la biología. Entonces, ese sería el medio ambiente. Las células necesitan oxígeno, alimento, también, como decíamos antes, eliminar los residuos. Y hace un comentario el doctor Lipton que dice: somos 6.000 millones peleándonos para sobrevivir. Y lo comparamos con 50 billones de células que viven en el cuerpo con total armonía. Algo estamos haciendo mal, dice. Bueno, por ejemplo, hay enfermedades tan temidas y tan comunes como el cáncer. En la mayoría, dice, de los cánceres, las personas no tenían genes malos, no es que ya venían con un gen alterado que los llevaba a la enfermedad. No, pero su estilo de vida que hicieron y la conducta fue lo que causó, por epigenética, que los genes se leyeran como defectos, como defectuosos, como enfermos. O sea que podemos curar o causar cáncer por nuestra forma también de vivir y la forma en que actuamos. Me parece, no sé ustedes cómo lo registran, pero a mí me parece un tema muy interesante.
muy interesante y que bueno, por ahí hay que ampliarlo. Yo voy a tratar de obtener un poco más de información, mucho la que tengo es esa, ¿no? La que estoy transmitiendo. Pero bueno, eso lo quería traer porque es muy, en este momento se está trabajando mucho en esa línea, ¿no es cierto? Y todas las cosas que por ahí no se encuentran soluciones ahora, determinadas enfermedades, hay mucha esperanza puesta en la genética, ¿no es cierto?, en el estudio cromosómico y la constitución genética del individuo, el genoma. Pero bueno, ven que no hay nada que esté separado, por más puro que sea, y que esté todo aislado y hecho en un momento donde nadie pueda interferir ni alterar el experimento ni lo que sea, siempre aparece la incertidumbre. No aparece nada seguro del todo. Siempre está esa cosa. Y nosotros, por lo menos acá, en este programa, yo por lo menos, cada vez lo voy reduciendo más, y algunos que coinciden conmigo, decimos siempre eso, ese principio de la física, el principio de Heisenberg, que es el tema de la incertidumbre, ¿no? O sea, esas partículas tan pequeñas, tan movedizas, que es la vida misma, son la esencia de la vida misma. Esas partículas, si las miramos, las vemos como partículas, pero si nos damos vuelta o no las miramos, son ondas, no dejan de ser partículas. Entonces no se puede nunca ni medir, ni saber cómo están, ni dónde están. Y aparte, todos los fenómenos que se registran con la física, como fenómenos, ¿cómo se llama esto?, cuando son simultáneos, procesos que están a miles, a distancias enormes de kilómetros, y sin embargo, cuando se mueve, si estuvieron dos partículas, dos electrones juntos, cuando los separamos, por más que a uno lo pongamos a cualquier distancia, enorme distancia, en el momento que uno hace un movimiento, el otro lo hace al mismo tiempo. Es decir, ¿por qué están unidos? No se sabe. ¿Cómo se registra? ¿Cómo viajan a esa velocidad mayor que la de la luz? No se sabe, pero ocurre. Y esto a uno lo pone, uno que es medio poeta y estamos en esa línea, ¿no?, lo va llevando a una idea de que todo puede ser, ¿no?, de que las cosas no son tan determinantes ni tan lógicas, para nada. Yo qué sé, si a lo mejor lo que yo pensaba no puede ser, o capaz que en este momento está pensando en mí, y yo y lo llevamos al terreno humano, lo llevamos a todas las cosas, no solamente a las partículas, a lo genético. Estos son fenómenos que van más allá de nosotros, que no los conocemos, no los ignoramos todavía, pero los sentimos, los registramos, los vemos, los sufrimos, a veces nos alegramos, a veces no. Pero todos estos fenómenos que aparecen como inexplicables, como cosas que, no sé, andan bordeando el milagro, hay que incluirlos en la vida, hay que incluirlos en la realidad. No se puede llamar realidad a lo que se toca así, a 1 metro, a 30 centímetros, no. El ser humano es más trascendente, llegamos a imaginarnos y a presentir y a percibir mundos lejanos, sensaciones distintas en nuestros sueños, en algunos momentos en la percepción solamente sensible, ¿no?, en la intuición. En fin, todo eso forma parte de la realidad. La realidad no es este micrófono que tengo acá adelante, nada más. Es mucho más, se extiende mucho más. Hay en este momento muchísima gente que probablemente, como decimos cada vez que nos encontramos, estamos vibrando en la misma frecuencia. No sé de qué manera, pero es así. Vamos a parar un poquito, porque todo se corrió 2 o 3 minutos por mi culpa, por mi grandísima culpa. Así que vamos a seguir en unos minutos. Bueno, volviendo otra vez acá, a este lugar tan lindo, porque
es el lugar compartido. Y no hay cosa más linda que compartir, ¿no? que estar ahí. Esto no quiere decir que si uno está solo es negativo, para nada. Depende de los momentos, ¿no? Hay momentos en que la soledad se vive como una cosa dolorosa. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo estoy así? ¿No? ¿Qué es eso? Pero hay otros momentos en que la soledad es una elección, es una necesidad de estar con uno mismo, ¿no es cierto? Y este es un poco el proceso que en este programa nos hace ir a veces trabajando con lo filosófico, con las preguntas, que muchas veces no tienen respuesta. A veces esos silencios profundos. Casualmente el otro día, no lo tengo acá a mano, pero leí una cosa muy linda de Osho, que decía algo así como, hablaba del silencio. Yo siempre digo que el silencio no es vacío, que el silencio es como el color blanco, ¿vio? El color blanco es la suma de todos los colores, no es falta de color. Y el silencio es igual, el silencio está lleno de cosas, está preñado de palabras. Lo que pasa es que cuando sale una, ahí se corta el silencio, pero el silencio tiene todo. Y entonces Osho en una parte dice, ¿no?, que si depende, el silencio de los cementerios, dice, es una cosa, pero un silencio en un jardín, por ejemplo, en el jardín, y uno siente a veces dentro del silencio apenas un ruidito que hace un pájaro que salta de una rama a otra, y eso no anula el silencio, al contrario, dice Osho, lo enriquece. Eso es importantísimo, porque claro, precisamente la característica de la vida, no es lo estricto, lo puro, lo que es lo impecable, lo impoluto. No, eso no es. Es precisamente lo otro. Es precisamente esa posibilidad, digamos, de sentirnos siempre incompletos, pero al mismo tiempo siempre, ¿cómo podemos decir? Como que siempre está lo que hace falta. Tiene que haber una complementación. Las cosas no son aisladas, solas, únicas, no. Hasta el silencio necesita que vuele un pájaro. Y en algunos momentos otras cosas, qué sé yo, sensaciones. Bueno, esto nos fuimos un poquito ya por el tema ese de la soledad, ¿no? La soledad es un encuentro con uno mismo, es una posibilidad fantástica. Pero es una especie de estación en este largo camino, que es importante llegar de alguna forma, ¿no? No es necesario andar mucho, es importante estar atento, estar alerta, tener conciencia de las cosas que uno va haciendo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces estamos ahora en esa segunda parte. Acá quería hacer algunas menciones ya dentro de lo científico, filosófico, más o menos, algo más, y después sí pasaríamos a lo que siempre disfrutamos tanto, que es la poesía, ¿no es cierto? Entonces quería hacer un comentario de Eckhart Tolle. Es muy conocido ya empieza a aparecer en los kioscos. Cuando un escritor empieza a aparecer en los kioscos de diarios y revistas, es porque se va haciendo popular y conocido, o si no ya va empezando a tener muchas ediciones. Entonces, pero no sé por qué, a mí siempre me gustan las primeras obras de los autores. Esto es importante, porque después sí, normalmente pasa eso, a veces no, como el caso de este filósofo alemán muy bueno, pero que no siempre se da esa situación, y entonces prefiero siempre la primera obra. En esta, que supongo que la que él habla del poder de la hora, él hace una referencia al tema del miedo. Y el tema del miedo en nuestra cultura occidental, digamos, es muy importante. El tema del miedo, de la inseguridad, de la violencia, de la discusión, de toda esta cosa de confrontar, las guerras. Todo está ligado a eso. Yo tengo razón, vos no. Y el otro no, yo tengo.
y esta cosa de no poder salir de esa situación del yo, del ego. ¿Quién es usted? Y entonces el tipo enseguida, yo soy fulano. Y no, yo no le pregunté el nombre. Y así. Y no, yo soy ingeniero, no le pregunté la profesión. Entonces ese sería un poco la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, el ego necesita siempre aparecer, ser alimentado, porque es lo único en estas culturas que hace que uno sea alguien, es la identidad. Las identificaciones del yo, del ego, más comunes, tienen que ver con las posesiones, por ejemplo, ¿no? Yo tengo este auto, esta casa, esta novia, este amigo, o lo que sea. El trabajo que uno hace también, la profesión. Empecemos a sacar las posesiones, empecemos a sacar la profesión que va quedando. Después dice el nivel social, el reconocimiento, la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también las identificaciones, tanto sea políticas, nacionalistas, raciales, religiosas, de lo que sea. Ninguna de todas esas cosas, dice Cartol, es usted. Ninguna de esas cosas. Somos ese ser interior desconocido, el que nunca alimentamos, ni nunca miramos, ni nunca le hablamos, pero es así. Todo lo demás es externo, es ilusión. Entonces, uno puede sentir terror frente a esto, o alivio, depende, ¿no? Pero en algún momento, esto tarde o temprano, desaparece. Y entonces, en ninguna de estas cosas está la identidad verdadera. Y uno lo va a saber en algún momento por uno mismo, cuando siente que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted, dice Cartol. Y dice una frase muy linda que la marqué acá al final, que dice: el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. O sea, morir antes de morir es morir esa parte que no es, y para que surja la que es, y esa que es eterna, esa no hay muerte. Esa es nuestra parte espiritual, nuestro ser interior. Entonces, es muy importante esto, porque fíjese que todo un sistema, insisto, cultural, porque tiene mucho de cultural, de influencia, de educación y de una serie de cosas, está basado precisamente en que cómo yo no sos nadie vos, si no haces esto, si no haces aquello, ¿cómo no tenés plata? Y tenés que tenerla, porque te tenés que mover acá. ¿Y cómo no te arreglas? Mirá la ropa que te pusiste, o la cosa. ¿Qué es eso? Y bueno, pero yo, en fin, yo muchas veces lo digo, pero no lo digo para fanfarronear, porque si hay algo, por ahí lo tengo y no me doy cuenta, ¿no? Porque tampoco nadie es perverso, ni mucho menos. Pero yo siempre digo eso porque lo siento así, ¿no? Yo no tengo sentido de propiedad. No lo tengo. Desde chico, inclusive cuando me compré un primer departamentito ya en la época medio de Alfonsín, por ahí, o de ya cuando venía el hombre de La Rioja, más o menos por esa época. Me compré un departamentito y me costó muchísimo. Mis amigos me insistían, dale, había ganado unos pesitos de un juicio y qué sé yo, dije, bueno, me voy a comprar algo. Pero la verdad es que fue así, nunca estuve con esa mentalidad de ambicionar o de tener cosas, ¿no? Y después he leído por ahí que es importante también eso, no sé lo que es importante, lo que es, pero muchas veces lo señalan como que tener implica, si uno tiene mucho, implica tener que estar controlando y cuidando esas propiedades, esas cosas. Y aparentemente eso no es uno, entonces no tiene nada que ver. ¿Qué es eso? Bueno. Ahora, entonces vamos a terminar de ir un poquito esto del miedo, porque tiene mucho que ver con eso. Es muy poquito, no los voy a aburrir. Aparte, después me gustan las preguntas que ustedes hagan, porque este tema es muy interesante, ¿no?
Yo cuando lo leí me sorprendí cómo se generaliza esto a todo. Dice, la razón por la que usted no pone la mano en el fuego, no, porque el libro está hecho, los que lo leyeron o los que lo están leyendo, está hecho como preguntas, como si fuera un periodista que le va haciendo una entrevista y le va haciendo preguntas y el filósofo contesta, ¿no? Entonces le dice cómo surge el miedo, por qué hay tanto miedo en la vida de las personas, ¿no? Si yo no temiera el fuego, podría poner la mano en él y quemarme, dice el periodista. Bueno, entonces le contesta, la razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se va a quemar. No necesita al miedo para evitar el peligro innecesario. Con un poco de sentido común es suficiente. Para esos asuntos que son prácticos, sencillos, uno se va dando cuenta. Hay experiencias que uno tuvo y que lo amenazaron con fuego, lo que sea, cosas que vio, que sabe que le va a pasar eso. Pero la condición psicológica del miedo es completamente distinta. El tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Fíjese qué interesante, ¿no? Usted está aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Va a pasar esto, va a suceder aquello. Entonces esto crea una diferencia, una brecha entre medio. Esa brecha es la ansiedad. Y si usted está identificado con la mente, con el pensamiento, con el poder, ¿no? Mejor dicho, no con el poder, sino con la cosa me refiero al ego, ¿no? Esta brecha va a ser cada vez más grande y constante. Entonces, esto es importante. El miedo parece tener muchas causas. Puede haber miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etcétera, etcétera. Pero en último caso, el miedo es el miedo del yo, del ego, a la muerte, a la aniquilación, al final, a dejar de existir, porque dejamos de existir como ego, como persona. Entonces, para el ego la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. Entonces lo empieza a afectar en todos lados. Una cosa, qué sé yo, como tener razón, como decíamos recién, en una discusión, y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición con la que uno se identificó, ¿no? Y esto también se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo, basado en esa creencia, se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el yo, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado es como morir. Se han hecho guerras por eso. Y muchísimas relaciones se han roto por no aflojar, por no ver. No, todo yo tengo, no, el otro, no, y así. Una vez que uno se ha dejado de identificar con la mente, con el yo, y empieza a vivir el presente, porque la característica de la mente es que nunca está en el presente. La mente es el pensamiento, entonces está siempre en lo que voy a hacer o en lo que me pasó, pero nunca va a estar acá. Esto es muy importante, ¿no? Entonces es como inconscientemente, pero es profundo, eso hay que tener razón, ¿no? Y entonces si uno está tranquilo, ¿no? y tiene, digamos, se ubica bien en esa situación del aquí y ahora, y no va a aparecer la violencia. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente, qué piensa, pero no habrá agresividad o defenderse, ¿no? Es así. Siempre nos estamos defendiendo. ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿Qué pasa? ¿No? El verdadero poder está dentro y está para usted ahora, ¿eh? Ese es el tema. Bueno, esto es un tema que quería comentar y me parece interesante. Bueno, después lo podemos otro día ampliar más, ¿no? Tener más posibilidades. Bueno, voy a leer una cosa acá de este filósofo que hace mucho que no leemos, de Wimpy, nuestro querido Wimpy, que habla de muchas cosas, ¿no? Acá es un relato cortito, todos los relatos del libro
que es difícil de conseguir otra vez, pero muy bueno, se llama Ventana a la calle, se lo recomiendo. Bueno, y acá en un relato cortito habla de la planta, la planta una maravilla se llama, y dice: son admirables sin duda el trabajo de la hormiga, la paciencia de la vaca, la tranquilidad de la lechuza, la generosidad de la gallina y la resignación de la mula. Pero tan admirables como los animales son las plantas. Uno se fija poco en ellas, y si no fuera por ellas, ya el mundo se habría terminado. Nosotros nos alimentamos de animales, los animales se alimentan de plantas, y las plantas se alimentan de colores. Cuando cae la luz sobre una hoja, la luz es tragada por la hoja, pero la hoja no absorbe con igual glotonería todos los colores, sino principalmente el rojo y el azul, y rechaza el verde y el amarillo. Cuanta más luz le da a una planta, más colores aprovechables la planta ingiere, y más verde rechaza. Por eso es que las hojas de las plantas son verdes. La capacidad de asimilación de las plantas es enormemente superior a la del animal y la del hombre. Por eso es que, dígase lo que se diga, todo el mundo es vegetariano. El pez grande se come al chico en el fondo del mar. El pez chico es de carne, claro, pero el pez chico se come el fitoplancton, que es una especie de guiso de algas muy pequeña. Es verdura. Cuando el zorro se come un conejo, es carnívoro, pero el conejo es apenas un intermediario entre el zorro y el repollo, que se había alimentado. Y siempre la cadena termina en la verdura, en la planta. El puma que se come un ciervo aprovecha lo que el ciervo había aprovechado de la planta. Entonces el tipo cree que es carnívoro cuando come un bife y no se da cuenta de que está comiendo pasto trasvasado. El pollo es un puente entre el tipo y el maíz. Al comer carne, el tipo está aprovechando lo que el animal aprovechó de la planta y lo que la planta aprovechó de la luz. Fíjense en ustedes. Quiere decir que al último de lo que se alimenta el tipo es de la luz que la planta ha digerido. Pensar, dice Wimpy, que un ser alimentado con luz se empeña en seguir viendo las cosas tan negras. Muy lindo. A mí me gusta porque no solo aprendemos, sino que nos sonreímos, y eso es lo más lindo también, ¿no?, de las cosas. Bueno, vamos a terminar con algún poemita, muy cortito, porque ya estamos medio en los... Uno que hace mucho que no leo, me parece que no, yo qué sé, no llevo la... Pero se llama Sentidos, es un juego donde yo en el poema juego con mis sentidos, o sea, les cambio la función. Digamos, reemplazo la mirada por el tacto por el oído por la, qué sé yo. Es interesante, es un juego, se los dejo como para el fin de semana. Este programa, acuérdense que se repite el domingo. Hoy no di el teléfono de acá, pero muchos de ustedes ya lo saben, 4866 0900, 4866-0900, para llamar en vivo. Y ahora nos quedan 2 o 3 minutos. Si alguno quiere decir algo, lo puede decir. Y después, los teléfonos porque estamos ya con la programación de agosto de actividades. Entonces eso llaman al 4-825-2233 o el 4-822-3079. Bueno, me despido con sentidos. Mis sentidos decidieron romper su pacto de especificidad. Es una palabra difícil, pero ustedes entienden. Cada sentido tiene su cosa específica. El oído está para oír, la boca para hablar, etc. Entonces, mis sentidos rompieron eso. Decidieron romper su pacto de especificidad y optaron por cambiar sus hábitos. Así, por la mañana, escuché las verdes vibraciones de mis plantas y pude ver sus susurros, sus sutiles diálogos. El atardecer sorprendió mi mano acariciando una música lejana, mientras mi piel, áspera y solitaria, se cubría con una muchedumbre de silencios. Mi cerebro llora la decepción de sus proyectos
y mi corazón ve lo que mis ojos entienden. Al mismo tiempo que mis sentidos juegan a cambiar de lugar, todo se va uniendo dentro mío, mientras una alegre tonalidad naranja me cuenta al oído la maravilla de vivir.